por lo que con mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Salutaciones y bendición final. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy de un ofensor, un ofendido y un defensor. Un ofensor, o sea, alguien que ofende, uno que es ofendido y uno que defiende. El que defiende es el apóstol Pablo. El ofendido es el hermano Filemón y el ofensor es el hermano Onésimo. Esta historia es prácticamente como sacada de Hollywood. De Hollywood. Sí. Es una historia interesante, muy interesante, porque Pablo está en Roma y está preso por causa de Jesucristo. Pablo dice que no es Jesucristo. Y Filemón está en Colosas. Y en su casa hay una iglesia. Qué lindo, ¿verdad? Prestar la casa para que se haga allí reuniones para Dios y para que otros conozcan a Dios. Entonces, Filemón es un hombre millonario, es tan millonario que tiene esclavos. Y en ese tiempo tener esclavos era tener mucho dinero, porque si hoy en día tener una empleada en la casa vale o cuesta tanto dinero, pues en aquel tiempo costaba mucho más. O sea, por lo menos comprarlo, ¿verdad? Porque después pues, ni les pagaban. Los ponían a trabajar en todos los trabajos más duros, pero comprar un esclavo costaba mucho dinero. Entonces, Filemón tenía esclavos, tenía una casa tan grande que podía tener una iglesia allí, y algunos teólogos dicen que Apia era la esposa, y otros piensan que Arquipo, el que menciona Pablo, era un líder o quizás el mismo pastor de la iglesia que estaba en la casa de Filemón. Pero hay una historia detrás de todo esto muy interesante, y es la historia que protagoniza Onésimo. Onésimo significa útil, útil, eso significa el nombre Onésimo. Pero parece que Onésimo, antes de entregarse a Cristo y de conocer a Cristo, no era útil, era inútil.
era nocivo, era perjudicial. Y lo que nos habla el apóstol es que Onésimo se había escapado de la casa de Filemón, había traicionado a Filemón y posiblemente lo había robado. Tal vez se había llevado algunas joyas de la casa, o se había llevado algún dinero, o algo se había quitado de la casa y lo había hurtado. Y había huido de Colosas hasta Roma. De Colosas a Roma habían hay más o menos 1500 kilómetros, una especie de 1000 millas, bien lejos, como de Miami a Canadá prácticamente, o a Nueva York, algo así, pero como de sur a norte en los Estados Unidos. Y se había ido huyendo de la esclavitud y huyendo también de su amo Filemón y escondiéndose en Roma. Ahora, como digo yo, a veces huyendo del relámpago o huyendo del trueno, cayó en el relámpago. Se fue para Roma y allí cayó preso. No sé si sería que volvió a robar o simplemente, como tenía la marca de esclavo, fue tomado preso por los guardias romanos y lo llevaron a la cárcel donde estaba el apóstol Pablo. Allí Pablo lo evangelizó. Allí Pablo le habló del amor de Dios. Allí Pablo le habló del poder que tiene Dios. Qué lindo, hermano, que aunque estemos en una condición de desventaja, siempre prediquemos el evangelio. No importa si usted tiene alguna enfermedad, alguna discapacidad, si tiene muchos años o tiene pocos años, si tiene estudio o no tiene estudio, si está preso o está libre, pero el evangelio hay que predicarlo a tiempo y fuera de tiempo. Todo el tiempo, en todo lugar, hay que predicar el evangelio. Por eso la consigna es predicar, predicar y predicar todo el tiempo y en todo lugar. El apóstol Pablo le predica a Onésimo. Y Onésimo se convierte allá en la cárcel. Y al convertirse y arrepentirse, se sincera con el apóstol Pablo. Porque permítame decirles algo, queridos. Cuando uno se convierte, cuando uno se arrepiente, uno no vive en tinieblas, no vive a la oscuridad, no vive ocultándose y es libre. Yo recuerdo de un hermano joven, muy jovencito, que estando en la iglesia cometía muchos errores. Y aún en la iglesia algunas personas lo hacían cometer errores, pero algo que él tenía muy bonito era que siempre confesaba sus errores. Y yo a veces decía, wow, este hombre es muy valiente, confesar esas cosas y tener esa confianza de decir, yo hice esto, perdónenme, ayúdenme a restaurarme, a levantarme. No quiero quedar caído, quiero levantarme. Amén. Y es bonito. Entonces Onésimo le confiesa a Pablo todo su pecado. Le dice que viene de Colosas, que su patrón, su amo, se llama Filemón. Le dice posiblemente que lo robó, que estaba en Roma y también volvió a cometer un delito y cayó preso. Y Pablo, por supuesto, un hombre de Dios, no está para condenar. Y yo quiero que los hermanos entiendan eso. Los pastores no estamos para juzgar. Amén. No estamos para condenar a nadie. Entendemos que somos débiles. Entendemos que el pecado acecha. Entendemos que el diablo
no descansará hasta hacerlo caer en pecado y usará a quien quiera y a quien sea para hacerlo caer en pecado. Pero yo quiero que usted entienda que sus pastores, Carlos y Rosa, no estamos para juzgarlos, no estamos para condenarlos, pero sí estamos para ayudarlos, para restaurarlos en la palabra y con la palabra. Amén. Porque cuando la Biblia dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Mas el que los oculta, no prosperará. Entonces, no tenga temor, no tenga... Primero, confiésaselo a Dios, porque es el único que se los puede perdonar. Pero segundo, busque ayuda. Porque si no busca ayuda de una persona espiritual, de una persona que tenga madurez en las cosas de Dios, puede ser que deje un ciclo abierto y que vuelva a caer. Porque los ciclos hay que cerrarlos. Los ciclos hay que cerrarlos. Si alguien adultera y no confiesa su pecado y no se arrepiente sinceramente y no va a la presencia de Dios y llora, hermanos queridos, esa persona está en peligro de volver a caer en lo mismo. Porque hay un ciclo que se abrió y ese ciclo hay que cerrarlo. ¿Cómo se cierra? Confesándolo, arrepintiéndose, renunciando a él, cubriéndose con la sangre del Cordero, restaurándose en oración, restaurándose en la lectura de la palabra, restaurándose en volver a la casa de Dios. Porque muchas personas, cuando pecan, tienen la tendencia a mentir, o tienen la tendencia a echarle la culpa a otro, o tienen la tendencia a huir. Esas tres cosas son muy típicas en la persona que no tiene el valor y que no tiene la fuerza de confesar su pecado, que le da vergüenza, que le da pena, que se ruboriza, que se escandaliza, que prefiere morirse antes que confesar su pecado. Yo le digo, no tenga temor, porque a libertad nos ha llamado el Señor. Amén. Amén. Porque el que está libre quiere ser más libre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Uno quiere ser libre. Y uno en pecado no es feliz. Y uno ocultando el pecado no es feliz. ¿Recuerdan ustedes a Adán y a Eva? Pecaron, ¿verdad? Y Dios, que todo lo ve y que todo lo sabe, le dijo, ustedes han pecado, cuéntame. Y ellos, ¿qué estaban haciendo? Escondiéndose. Como si se pudieran esconder de Dios. Escondiéndose. Y cubriendo su pecado con hojas de higuera o con hojas de algún árbol bien grande. Tratando de enmascarar el pecado. ¿Ya? Y cuando el Señor los confronta, ¿qué dijo Adán? Dijo, usted es el culpable. Le echó la culpa a Dios. ¿Sí? Digo, usted es el culpable porque me dio esta mujer. Y esta mujer me dio a comer del árbol prohibido. O sea, le echó la culpa a Dios, a Adán. No se le echó a Eva directamente. Después dijo que Eva, pues, también era culpable. Pero primero dijo, usted me dio a Eva. Y Eva me hizo comer del árbol. ¿Y Eva qué hizo? Le echó la culpa a la serpiente, le echó la culpa al diablo. ¿Y el diablo a quién le echó la culpa? Así pasa. Así pasa. Se justifica. Esa es nuestra naturaleza. Pero el caso de Onésimo parece ser que no fue así. Parece ser que le confesó todo a Pablo. ¿Y Pablo qué hizo? Pablo le dijo, no, usted es un infeliz, usted es un desagradecido, usted es un impío, usted es un perverso, no, ya no quiero nada con usted, váyase a otra celda. No. Pablo lo tomó con amor, Pablo le dio esperanza, Pablo le dio entusiasmo, le dio fuerza para seguir. Esperanza. Y eso es lo que todo
pastor, todo líder, todo hermano de la iglesia tiene que hacer con alguien que busca ayuda, con alguien que quiere restaurarse, con alguien que no quiere abrir un ciclo y dejarlo abierto para que venga el peligro otra vez. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si dejamos una rotura en el muro, la serpiente nos va a volver a morder. Sí. Eso dice la Biblia. Si hay una grieta en el muro, la serpiente te podrá volver a morder. Entonces, las grietas que se abren hay que cerrarlas. Las heridas que se abren hay que sanarlas. Amén. Porque hay algo que quiero decirles y no lo olviden jamás. Muchas iglesias, no todas, pero muchas iglesias no crecen porque el pueblo no confiesa su pecado. Y el nivel de espiritualidad del pueblo hace que la iglesia no crezca. No es culpa del pastor, no es culpa del que canta, no es culpa del que predica, sino es culpa muchas veces, no siempre lo digo, por causa de un pueblo que no se arrepiente, que no confiesa su pecado y que al contrario se deleita en el pecado, que trata de ocultar el pecado, que quiere que nadie sepa lo que se hace en la oscuridad o en lo secreto. Y eso, hermanos queridos, yo quiero decirles algo con mi corazón en la mano. Somos un cuerpo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y cuando yo me machuco una uña, cuando yo me doy un golpe en una uña con un martillo, todo mi cuerpo se duele. Yo acudo, esta mano, si es la izquierda, la derecha acude rápido a auxiliarlo. Y trato de poner el dedo que está ya volviéndose morado en la boca para tratar de traer un poquito de alivio a mi dedo que ha sido machucado. Si usted pertenece al cuerpo de Cristo, cuando usted tiene una enfermedad, el pueblo también sufre. Cuando usted tiene una caída, el pueblo también sufre. Cuando usted tiene algo un fracaso en su vida, una destrucción en su hogar, con sus hijos, el pueblo de Dios también sufre. No somos independientes, no somos una isla, somos un solo cuerpo, somos un solo pueblo y nos debemos los unos a los otros. Amén. No nos deleitamos, no nos gozamos con el sufrimiento. Yo personalmente quiero que ustedes tengan riqueza. Quiero que ustedes tengan casa propia y oro por eso. Quiero que ustedes tengan carros nuevos que no los dejen botados a la mitad del camino. Quiero que ustedes tengan hijos saludables, hijos obedientes, hijos que engrandezcan la familia y el país. Quiero que ustedes vistan espléndidamente, coman con abundancia. Eso es el deseo del corazón de un pastor. La prosperidad del pueblo en todas las áreas. Y por eso oramos, y por eso vigilamos, y por eso nos trasnochamos, y por eso madrugamos por el éxito, el progreso y la prosperidad del pueblo que Dios ha colocado en nuestras manos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no se sienta usted una isla en el desierto, no se sienta una persona aislada que no tiene que rendirle cuentas a nadie, que no tiene que darle informe a nadie, que nadie tiene por qué saber su vida privada, que usted se para las pestañas y nadie tiene por qué decirle nada. No, no se sienta así. Usted pertenece al pueblo de Dios. Y sabe una cosa, hay un lobo afuera, o muchas veces hay un lobo adentro. Y ese lobo está esperando que la ovejita salte la reja para atacarla, para destruirla. Pero si la oveja sabe acudir al pastor, si la oveja sabe buscar ayuda en el cuerpo de Cristo, si la oveja puede permanecer en el redil, hermanos queridos,
estén totalmente convencidos que el lobo tendrá que huir y que el lobo, por muchos colmillos afilados que tenga, no te podrá dañar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, iglesia amada, no somos solos. Somos un pueblo, somos una familia y tenemos que amarnos los unos a los otros, protegernos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, orar los unos a los otros o por los otros. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de esa manera podemos ver el crecimiento en la iglesia. Créame que el crecimiento lo da Dios, pero la iglesia tiene que estar preparada para ese crecimiento. El crecimiento no lo da porque el pastor predique muy bonito, no lo da porque el pastor salga todos los días a hablar de Cristo. El crecimiento lo da Dios, que es el que salva, el que sana, el que bautiza, el que hace grandes obras en el pueblo, que le adora, que le sirve, que le cree y que está siempre dispuesto a darle lo mejor a él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces Onésimo le confiesa todo a Pablo. Y Pablo, que lo consuela, que le muestra el amor y la comprensión, empieza a escribir una carta desde la cárcel. A mi querido Filemón, a mi hijo en la fe. Ahora Pablo reconoce que Onésimo es su hijo y reconoce que Filemón también es su hijo, el cual ganó posiblemente en Éfeso o tal vez también en la misma ciudad de Colosas. Pablo había ganado a Filemón para Cristo. Y esta es otra verdad importante en la iglesia. Necesitamos convertirnos en padres espirituales. Usted necesita un papá espiritual. Usted necesita una mamá espiritual. Usted que gana a uno para Cristo debe convertirse en el papá espiritual. Amén. Gloria a Dios. Usted, mi querido hermano y hermana, que gana a alguien para Cristo, debe ser un padre para ese nuevo convertido. Amén. Una madre para ese nuevo convertido. Porque si usted gana a alguien para Cristo, sea su hijo, sea su esposo, su esposa, sea su tía, su tío, sea su vecino, su vecina, sea quien sea que usted se gana para Cristo, si usted no lo discipula, si usted no lo consolida, si usted no lo atiende, no le da leche espiritual, no le da alimento espiritual, ese niño, esa niña se va a morir. Se va a morir de hambre. Es como que una mujer esté embarazada, dé a luz y luego que dé a luz bote al bebé al andén de la calle. Entonces ese bebé se va a morir de frío, se va a morir de hambre, va a tener 1000 peligros en ese andén a la intemperie. ¿Y quién es el culpable? La mujer que lo parió, el papá que lo engendró, ¿ya? Porque no cuidó a ese niño. Si usted se gana a una persona para Cristo, cuídelo, déle buen testimonio, muéstrele el amor de Dios, enséñele las escrituras, predique la palabra de Dios, disipúlelo, consolídelo, conviértalo en un líder que sea útil en las manos de Dios. Entonces Pablo escribe a Filemón y le dice a Filemón, a que no te imaginas quién está a mi lado. Filemón, por supuesto, no sabe. Tengo a Onésimo. ¡Wow! El esclavo que se voló de mi casa, que me defraudó, que me robó. Sí lo tengo acá. Y se convirtió a Cristo. Y es mi hijo espiritual. Aleluya. Y lo estoy cuidando. Y lo estoy discipulando. Y lo estoy enseñando a servir a Dios. Y él me contó toda la historia. Y entonces ahora, Filemón, yo quiero interceder. Yo quiero interceder por él. Recíbelo de nuevo. No como esclavo.
recíbelo como tu hermano en Cristo Jesús. Más que un esclavo, recíbelo como hermano en Cristo Jesús. Qué lindo. Ahora, le voy a decir algo. No es fácil para Onésimo ir a la casa de Filemón de nuevo. No es fácil. Él tiene que ser valiente. Porque en ese tiempo, ser esclavo significaba no tener ningún derecho. Ser esclavo significaba que el amo podía matarlo de un tiro, de un golpe, de un garrotazo, de lo que quisiera. Ser esclavo significaba agarrar un hierro y marcarlo como se marcan las bestias. Bien. Ser esclavo, y cuando un esclavo le fallaba a un amo, tenía ese amo toda la libertad para crucificarlo. Crucificarlo, para quemarlo vivo, para lanzarlo a los tiburones o lanzarlo a los caimanes. Podía hacer con él lo que quisiera, mandarlo a la cárcel. Podía hacer lo que quisiera. Para Onésimo era un grave peligro. Pero cuando una persona se convierte a Cristo de todo corazón, tiene la fuerza para enfrentar al mismo diablo y para enfrentar la misma muerte y para enfrentar la vergüenza, porque el amor de Cristo que lo constriñe y que lo impulsa a hacer las cosas correctamente, hace que ese hombre sea un valiente, sea una persona incapaz de seguir engañando, incapaz de seguir huyendo. Amén. Bendito sea el nombre. Amén. de Dios. Entonces no era fácil. Se cuenta que en el tiempo de Onésimo, Augusto César crucificó a un esclavo porque accidentalmente le mató una codorniz, una avecita pequeña, una codorniz. Y el emperador mandó que crucificaran a su esclavo por eso. Se cuenta que otro hombre del reino romano, del imperio romano, lanzó a una laguna llena de anguilas a un esclavo porque dejó partir una tacita de una cerámica muy fina que se le cayó de las manos y se partió al piso. Lo lanzó vivo a una laguna de anguilas. Así era la vida de un esclavo en los tiempos de Cristo, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de la iglesia, en los primeros siglos. Duró mucho tiempo el mundo bajo esta circunstancia. Y había muchos esclavos en el Imperio Romano, más de 60 millones de esclavos en aquel tiempo. Y las injusticias contra los esclavos cada día eran peores. Y eso es tremendo, hermanos queridos. Entonces, mis amados, debemos entender algo. Para Onésimo no era fácil. ¿Qué tan fácil sería para usted confesar su pecado? Enfrentarse a la vergüenza. ¿Qué tan fácil sería? Yo recuerdo un pastor, uno de mis pastores, que me decía: Carlos, yo era delincuente antes de ser cristiano. Yo atracaba, yo robaba, yo me metía a las casas, yo me metía a los negocios a robar. Y el pueblo donde yo vivía lo tenía azotado. Y yo era muy astuto y muy hábil para robar. Pero cuando conocí a Cristo, cuando me arrepentí de todos mis pecados, después de orar a Dios, yo sentí ir al jefe de la policía y decirle que yo era el ladrón del pueblo, que yo había robado tal almacén, tal casa, tal persona, había atracado, había hecho maldades aquí y allá. Y fui y hablé con el jefe de la policía y le conté todo mi historial delictivo. Y el
jefe de la policía se rascaba el cabello. No lo podía creer. Me miraba sorprendido, dice este pastor. ¿Por qué? Porque eso no es normal. Es normal que alguien robe y mate y haga cosas, pero no es normal que alguien vaya y confiese sus delitos. El jefe de la policía le dijo: mira, pastor, usted es inocente, usted ya no es culpable, usted ha confesado su pecado. Váyase libre, nada tiene que deber, nada le debe a la autoridad ni a la ley. Y el hermano dice: sentí que se me había caído un peso de mi corazón, porque no había ocultado mi maldad, no había ocultado mi pecado. Porque la Biblia dice: el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Qué lindo, qué maravilloso, hermano. Otro misionero me comentaba que pasó un semáforo en rojo, pero en ese tiempo no había cámaras como las de ahora. Y tampoco había un policía observando los carros en ese momento. Pero él es consciente que pasó el semáforo en rojo. ¿Y sabe qué hizo ese mismo día? Se fue para el DMV y dijo: señores, vengo a pagar una multa que acabo de cometer al pasarme un semáforo en rojo. ¿Cuánto cuesta la multa? Le dijeron: no debes nada, señor, te agradecemos tu sinceridad, eres libre de toda culpa. Queridos, para Onésimo no era fácil, como no es fácil para nosotros, pero Onésimo fue valiente. Pablo le dice a Timoteo: perdónalo, recíbelo, levántalo, restáuralo, te lo envío. Yo lo necesito, pero tú lo necesitas más. Él te era estorbo, te era inútil, pero ahora Onésimo te será útil. Y dice la tradición que Onésimo se convirtió en un hombre muy útil en el reino de los cielos, que se convirtió en un gran líder, en un gran hombre de Dios, porque fue perdonado. Bienaventurado el hombre cuyo pecado ha sido perdonado y su culpa ha sido borrada. Amén. Bienaventurado todos los que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Jesucristo. Ahora, Pablo apela al amor. Pablo apela al perdón. Pablo dice que hay que restaurar a Onésimo y que esa es una causa única y noble que hay que completar con Onésimo, porque ese es el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de la reconciliación. El Evangelio es el Evangelio de la restauración. El Evangelio es poder de cambio. El Evangelio tiene que cambiar mi vida. Como dice el apóstol Pablo: he aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 17. Todas las cosas son hechas nuevas. El Evangelio tiene el poder de cambiar. Nadie, ni una institución religiosa, ni una organización de humanistas o de psiquiatras o de psicólogos me puede cambiar, pero el Evangelio me puede cambiar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y yo quiero ver eso, porque en el año 72 que yo me convertí, yo vi cosas muy grandes y quiero volverlas a ver. Yo vi a una mujer que llamaban la Pantera Negra llegar a la iglesia y confesar su pecado y decir: mira, yo mataba por gusto y cada vez que mataba me sentaba sobre el muerto y hasta que no me fumaba un tabaco no me iba del lado de aquel muerto. Y ahora está confesando su pecado,
está adorando a Dios, está levantando sus manos y glorificando al Señor. Ese es el Evangelio, querida iglesia. Es poder de cambio. Yo no llego a la iglesia para seguir igual, no llego a la iglesia para seguir peor, yo no llego a la iglesia para hacer daño, llego a la iglesia para hacer bendición y para adorar al Dios del cielo y para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Jesús. Queridos, esto es maravilloso. Filemón, Pablo le dice muy bien, le digo yo, estoy bien porque anoche me reconcilié con el Señor. Y el hombre estaba todavía acostado y se levanta con ese gozo. Y de una vez ordena que me hagan desayuno y me atiende. Y al otro día se va para el seminario y me mete interno, sin pedirme permiso. Y deja a mi esposa y a mis 4 hijos en la casa. Y ahora yo interno. Y la palabra que me conmovió fue que le dijo al rector del seminario, cualquier daño que él haga, cualquier cosa que él haga indebida, ponlo a mi cuenta, yo respondo por él. Por supuesto, nunca tuvo que responder ni por el pago del seminario, ni mucho menos por algún daño que yo hiciera, porque yo me había arrepentido de todo corazón. Pero qué lindo que gente pueda hacer eso por uno. Que Pablo hubiera hecho eso por Onésimo. Onésimo, si algo te dañó, por favor, póngalo a mi cuenta. Yo lo pago. Con mi puño, con mi letra, yo firmo que yo restituyo todo daño de Onésimo. Que todos los cargos de Onésimo me los imputen a mí, me los pongan a mí, yo los recibo. Ese es el cristianismo, esa es la fe cristiana, esa es la iglesia, ese es el poder del Evangelio, ese es el poder de Dios en el corazón de una persona. Onésimo, para terminar esta historia preciosa, Onésimo con los años se convirtió en el obispo de Éfeso. Se convirtió en uno de los grandes líderes de la iglesia mundial. Porque hubo alguien que creyó en él, que lo restauró, que tomó su vida para ayudarlo. Querida iglesia, Filemón es un personaje que nos muestra el amor de Dios, el perdón de Dios y el perdón de la iglesia por los que fallan. Y Onésimo nos muestra un hombre cambiado por el poder de Dios. Y a Pablo nos muestra un hombre que tiene mucho amor y mucha capacidad de hablar en favor de otros. Este es el Evangelio del Señor. Cuando lea esta carta de nuevo, léala entendiendo eso, el contexto histórico y el contexto teológico de esta carta. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir una vida conforme al corazón de Él, que nos dé fuerzas, porque somos débiles, porque somos egoístas, porque tenemos muchas cosas que todavía el Espíritu Santo necesita quitar, mucha maleza de nuestro árbol, muchas hojas marchitas de nuestras ramas, muchos parásitos que se pegan al tronco del árbol. El Espíritu Santo viene para podar, limpiar ese árbol. Y el Espíritu Santo está como tu ayudador, como tu consejero, como uno que va a tu lado todo el tiempo para ayudarte, fortalecerte y hacerte cada día mejor. Ponte de pie y vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por este precioso día. Me he sentido feliz cantándote, Señor. Y me siento feliz por este grupo de mujeres que nos llevaron a esa adoración, que nos elevaron hasta el mismo cielo, diciendo, tú eres el Rey, tú eres el Señor,
bendícelas y úsalas cada día más. Usa a mis otros hermanos que están aquí, guárdalos de una manera muy especial y que ellos tengan el valor y la fuerza para nunca negar tu nombre y para nunca darle lugar al diablo que los destruya ni los lleve a la contaminación. Padre, bendice a la iglesia misionera Bethesda y levántala, que sea una iglesia que con los años sea una luz en medio de la oscuridad, que con los años sea una iglesia que se desplaza por el mundo llevando tu palabra, que sea una iglesia próspera y bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén.